Si no nos extraviamos por las herejías, sino que permanecemos en la verdad concerniente al Cristo maravilloso y todo inclusivo, aquel que es Dios y también hombre, que es tanto nuestro Creador como nuestro Redentor, entonces disfrutaremos al Dios triuno al máximo como nuestro galardón completo. Incluso actualmente, mientras estamos en la tierra, ¡aleluya!, podemos disfrutarlo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En este segundo y último mensaje del Estudio Vida de Segunda de Juan, consideraremos una advertencia muy seria para todos nosotros en cuanto a no participar en ninguna herejía. El Nuevo Testamento es muy enfático en cuanto a no recibir a aquellos que niegan la persona de Cristo. A pesar de que la segunda epístola de Juan habla respecto a amarnos los unos a los otros, aquí el apóstol nos prohíbe que tengamos contacto con aquellos que hablan herejías. En cuanto a esto, el versículo 7 de segunda de Juan dice lo siguiente: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y anticristo. Pues bien, nosotros no debemos tener ninguna clase de contacto con los herejes o los falsos profetas. Hablaremos de todo esto y mucho más en este mensaje que hemos titulado No participar en herejías. Y estamos muy contentos que Miguel Nájera ha regresado al programa para estos mensajes de conclusión acerca de los libros Segunda y Tercera de Juan. Miguel, qué gusto tenerlo con nosotros de nuevo. Gracias por invitarme, Víctor. Para mí siempre es un gozo participar de este programa. Miguel, este es el mensaje final de Segunda de Juan y luego continuaremos con dos mensajes más acerca de Tercera de Juan. Este mensaje está relacionado con la herejía que proclamaban los engañadores y los anticristos. La historia describe quiénes son esos personajes y quisiera pedirle que por favor nos haga un breve repaso de esa herejía perversa. Bueno, según el contexto histórico de las epístolas de Juan, el apóstol estaba batallando contra una herejía muy específica que ha continuado causando problemas a lo largo de la historia de la iglesia, incluso actualmente. Esta herejía niega que Jesús sea Dios manifestado en la carne. Ellos consideran que es algo así como un fantasma, pero que Dios jamás se manifestaría en la carne. Esta es la herejía contra la cual estaba luchando Juan, y por eso es crucial que nosotros nos demos cuenta que Dios se manifestó en la carne. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Negar esta realidad es lo mismo que negar al Dios triuno. Esa es la razón por la que Juan habla de una manera fuerte respecto a esta herejía y les dice a los creyentes que deben rechazar a aquellos que la afirman. Gracias, Miguel. Bien, con esta palabra de introducción, vamos de una vez al primer segmento del mensaje para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Segunda de Juan. Adelante. El versículo 8 dice: Look to yourselves, mirad por vosotros mismos, that you do not lose. para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo. ¿Qué significa el fruto de nuestro trabajo? Es el fruto del trabajo de los apóstoles, que tenía que ver con la verdad respecto a Cristo, con la cual ellos impartían y ministraban a los creyentes. El apóstol les advirtió a los creyentes que estuvieran vigilantes para que no fueran influenciados por las herejías y perdieran todo aquello relacionado con la verdad.
Y en el versículo 8 continúa diciendo, sino que recibáis galardón completo. Según el contexto, especialmente en el versículo 9, el galardón completo debe ser el Padre y el Hijo como el pleno disfrute de los creyentes. Si perdemos las cosas preciosas que han sido impartidas a nosotros a través de los apóstoles, eso significa que no permaneceremos en la verdad y que perderemos el disfrute del Padre y del Hijo. Pero si permanecemos en la verdad, recibiremos el galardón completo, que no es otra cosa que el pleno disfrute del Padre y del Hijo. Si no nos extraviamos por las herejías, sino que permanecemos en la verdad concerniente al Cristo maravilloso y todo inclusivo, aquel que es Dios y también hombre, que es tanto nuestro Creador como nuestro Redentor. Entonces, The triune God to the fullest extent as our full reward. disfrutaremos al Dios triuno al máximo como nuestro galardón completo. Even today on earth. Hallelujah. Incluso actualmente, mientras estamos en la tierra, aleluya, podemos disfrutarlo. We do have such a reward in view. Porque tenemos este galardón delante de nosotros para que lo disfrutemos. Alabado sea el Señor. Sin embargo, para poder recibirlo, debemos permanecer en la verdad divina respecto a Jesucristo, el Hijo de Dios. Miguel, he leído varias veces la segunda epístola de Juan y jamás me había dado cuenta de la importancia de esta frase que acaba de mencionar Witness Lee. Permítame leer de nuevo el versículo 8, que dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Sin duda, es muy importante que veamos el contexto en el que se habla acerca del fruto de nuestro trabajo y del galardón completo. ¿No le parece? Por supuesto, Víctor. Este versículo habla tanto de la experiencia del creyente en el pasado como de su experiencia en el presente. No se relaciona con la experiencia del creyente en el futuro. Habla acerca del fruto de nuestro trabajo y del galardón completo. Lo primero se relaciona principalmente con la impartición del Dios triuno en los creyentes, mediante el hablar de los apóstoles. Ellos ministraban la vida y la verdad a los creyentes. Mientras la recibían, la disfrutaban y se convertía en su galardón. El galardón se relaciona con el hecho de que recibamos a Dios. Luego Juan continúa hablando acerca de la razón por la que necesitamos rechazar a aquellos que hablan herejías y que niegan que Dios se manifestó en la carne para hacerse disponible a nosotros, para que lo podamos recibir y participar de él. La obra de Jesucristo pudo llevarse a cabo precisamente porque Dios se manifestó en la carne, porque en la carne logró nuestra redención, porque murió y resucitó, y porque al llegar a ser el Espíritu vivificante, está disponible para impartirse a los creyentes. Debido a estos hechos, los creyentes pueden recibir al Dios triuno como su galardón. Pero dicho galardón necesita crecer y madurar como la simiente de la vida divina, que vimos en la primera epístola de Juan. Pero si no aceptamos que Dios se manifestó en la carne, sino que pensamos que Jesús era una persona santa, pero que no era el propio Dios, perderemos el disfrute que nos ha sido dado. Cuando las personas leen la frase, sino que recibáis el galardón completo, piensan que se relaciona con un hecho que se llevará a cabo en el futuro. Pero este es bastante claro, según el contexto del versículo 9, que Juan está hablando de perder la participación en el Padre y en el Hijo. Por lo tanto, el galardón es el Padre y el Hijo para una persona que permanece en la verdad. Así es, Miguel. Nuestra participación y disfrute del Padre y del Hijo no está reservada para el futuro. Todos los cristianos tenemos la oportunidad de experimentar, disfrutar y participar de todo aquello que Dios es en el Hijo, puesto que hemos recibido al Espíritu vivificante. Es crucial que nos demos cuenta que cuando una persona cree
e invoca el nombre del Señor, recibe la experiencia y el disfrute de Cristo, el cual puede crecer y madurar hasta convertirse en nuestro galardón completo en esta era. Sin duda, el estudio que hace Witness Lee de este pasaje es un ejemplo claro de lo que es su ministerio. ¿Quién hasta ahora había examinado 2 de Juan, versículo 8, de una manera tan profunda para que podamos conocer cuál es el fruto de nuestro trabajo y el galardón completo? ¿Qué es el galardón completo? Bueno, la mayoría de los creyentes da por sentado que el galardón es algo reservado para el futuro. Pero como ya vimos, este galardón no es para el futuro, sino que es algo que podemos disfrutar en esta era. Gloria al Señor por esta palabra. Bueno, necesitamos avanzar a la siguiente porción del mensaje. Adelante con Witness Lee y el estudio vida de 2 de Juan. Verse 10. El versículo 10 dice, If anyone come to you, si alguno viene a vosotros does not bring these, y no trae esta enseñanza, me gusta la palabra trae, no lo recibáis en casa ni le digáis regocíjate. Con respecto a la enseñanza de Cristo, no solo debemos presentarla como una teoría, sino también debemos presentarla como una realidad. A cualquier lugar que vayamos, debemos llevar esta realidad. ¿Qué realidad? La realidad de lo que es el Cristo todo inclusivo. Si alguien viene a nosotros y no trae esta visión, no debemos recibirlo en nuestra casa, ni debemos decirle, regocíjate. Juan dice que una persona así es un hereje, un anticristo, un falso profeta, quien niega la concepción divina y la deidad de Cristo, como lo hacen actualmente los modernistas. Debemos rechazar a tales personas y no recibirlas en nuestras casas, ni tampoco debemos darles la bienvenida. Por tanto, no debemos tener ningún contacto con esas personas, ni debemos compartir sus herejías. No los reciban. Si los reciben, nos contagiaremos de su lepra. El versículo 11 dice, porque el que le dice regocíjate, participa en sus malas obras. Propagar las herejías satánicas, las cuales contaminan la gloriosa deidad de Cristo, es una obra maligna. La herejía es una blasfemia en contra de Dios y es una abominación para Él. También acarrea perjuicio y maldición para el hombre. Así que ningún creyente, nadie que crea en Cristo y sea hijo de Dios, debe tener parte alguna en esta maldad. Incluso darle la bienvenida a una persona maligna está prohibido. Debemos mantenernos alejados de esta maldad de manera estricta y definida. El Nuevo Testamento es muy fuerte, muy enfático en este sentido. No se olviden que las epístolas de Juan hablan acerca de amarnos los unos a los otros. Sin embargo, en medio de este tema, Juan prohíbe a los creyentes que se relacionen con las personas malignas. No debemos contactarlas, no debemos recibirlas, ni debemos darles la bienvenida. Debemos apartarnos de ellas porque son muy contagiosos, son leprosos y están llenos de lepra. Pues bien, Miguel, acabamos de escuchar una palabra extremadamente fuerte. En medio de una epístola que nos habla acerca de amar a los hermanos, ¿por qué el apóstol Juan insertó esta advertencia tan seria acerca de personas contagiosas, leprosos, que introducen enseñanzas heréticas? Realmente es sorprendente que Witness Lee diga que este tipo de personas son leprosas, ya que está haciendo referencia al Antiguo Testamento, donde el pueblo de Dios debía apartarse de aquellas personas que tenían lepra, debido a la contagiosa que es esta enfermedad. Incluso un breve contacto con una persona contagiada podría infectar a cualquier persona y ésta debía ser sacada fuera del campamento. Esta es una ilustración que nos muestra el daño extremo que puede ocurrir cuando tenemos un breve contacto con una persona que tenga enseñanzas heréticas.
Una simple palabra puede empezar a operar en nuestro interior y dañarnos. En las epístolas que Pablo escribió a Timoteo, le advierte a que permanezca en las sanas enseñanzas. Cuando alguien llegue a la puerta de nuestra casa y trate de impartirnos enseñanzas heréticas, debemos ser muy fuertes para rechazarlas y no recibirlas, porque son como la lepra, que es muy contagiosa. Además, pueden afectar y dañar nuestra relación con el Señor. Ese es el motivo por el cual el apóstol Juan es tan enfático en advertirnos de que no debemos recibir a esas personas ni darle la bienvenida, en medio de una epístola que habla acerca del amor a los hermanos. El pensamiento de Juan es que debemos amar y recibir a todos los hermanos. Pero en lo relacionado con las herejías, es decir, cuando alguien niega la obra y la persona de Cristo, necesitamos ser muy fuertes y no recibirlos. La Biblia nos anima a que nos regocijemos en el Señor siempre. Pero con esta clase de personas no debemos ni siquiera decirles regocíjate. Las personas heréticas son muy peligrosas y sus palabras son muy sutiles y malignas. Si las escuchamos, un día dejaremos de amar y de disfrutar al Señor. Ya no tendremos el deseo de orar ni de leer el ministerio. Ya no tendremos el deseo de contactar al Señor ni de abrirnos a su palabra. Y ya no tendremos el deseo de contactar a los hermanos. ¿Por qué sucedió esto? Sencillamente porque una persona herética nos impartió la lepra. Estas personas no creen que Dios se manifestó en la carne en la persona de Jesucristo y por tanto nos dañó interiormente y nos apartó del disfrute del Dios triuno. Eso es verdad, Miguel. Y el problema es que eso que sucedió hace casi 2000 años todavía sucede actualmente. Hoy en día hay personas que van de casa en casa propagando esas mismas herejías. Aunque amamos a todos nuestros hermanos, no debemos sentirnos mal de cerrarle nuestra puerta en sus narices. Necesitamos ser fieles y no recibir las herejías, porque son como gérmenes de lepra que nos pueden contaminar. Como dijo Winnesley, eso es como una lepra contagiosa que debe ser sacada fuera del campamento. Esperamos que a ninguno de los que escuchan este mensaje les suceda eso. Y si alguno siente que está separado de la comunión del cuerpo de Cristo, esperamos que este mensaje les abra los ojos y sean restaurados en la comunión. Bueno, todavía tenemos el segmento final con Winnesley y para eso quisiera leer el versículo 20 del capítulo 5 de Primera de Juan, porque la conclusión se basará en este versículo. Allí dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Escuchemos una breve palabra de conclusión de este estudio vida de Segunda de Juan. Adelante. El factor básico de la primera epístola es el disfrute del Dios triuno como vida eterna. Y al final de este libro tenemos al verdadero, tenemos a su Hijo Jesucristo, al verdadero Dios y la vida eterna, en Primera de Juan 5:20. Entonces podemos ver que según el concepto de Juan, todos estos puntos son uno solo. Sin embargo, según la doctrina o el hablar, son 4. El verdadero, a su Hijo Jesucristo, al verdadero Dios y la vida eterna. Pero en nuestra experiencia son uno solo. Cuando estamos en el verdadero, estamos en su Hijo Jesucristo. Entonces, el verdadero llega a ser nuestro Dios verdadero. Y su Hijo Jesucristo llega a ser la vida eterna para nosotros. De hecho, la vida eterna es el verdadero Dios. Y además, debido a que el verdadero Dios es real para nosotros, en nuestra experiencia, Él llega a ser la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Miguel, el versículo en Primera de Juan 5:20 termina con una frase muy sencilla y maravillosa.
Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Igualmente, este versículo nos habla del verdadero, de su Hijo Jesucristo, del verdadero Dios y de la vida eterna. Entonces le pregunto, ¿qué tal si usted nos comenta algo acerca de este versículo como una palabra de conclusión al estudio vida de Segunda de Juan? En este versículo, Juan habla acerca del verdadero, de su Hijo Jesucristo, del verdadero Dios y de la vida eterna. Aparentemente, esos son 4 puntos doctrinales, pero no lo son. Si consideramos que estos puntos son la estructura de la economía de Dios y son la estructura de la experiencia de los creyentes, realmente son uno solo. Cuando estamos en el verdadero, estamos en su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios. Y cuando recibimos al verdadero Dios, lo recibimos mediante la vida eterna. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice así: Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer aquel que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Solamente nuestro Dios es verdadero. Cualquier otra persona o cosa es falsa. Juan nos dice que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ya no estamos fuera del verdadero, ni tampoco estamos fuera de su Hijo Jesucristo. La frase final, este es el verdadero Dios y la vida eterna, significa que en nuestra experiencia, el verdadero Dios llega a ser la vida eterna. En 1 de Juan tenemos el disfrute del Dios triuno como la vida eterna. Por estar en el verdadero Dios, Él nos contiene a nosotros. Cuando estamos en el verdadero Dios, Él llega a ser vida eterna para nosotros. No hay duda que este mensaje ha sido como una clara advertencia para todos nosotros. Por un lado, debemos alejarnos por completo de aquellos que hablan herejías, y por otro lado, debemos permanecer con aquellos que hablan la verdad y nos traen al verdadero Dios. Bueno, Miguel, quisiera que habláramos un poco más de este tema, pero el tiempo del programa se nos agotó. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un placer acompañarlos en este programa. Gracias por invitarme nuevamente. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Miguel Nájera la de John Pester y Walter Ortiz la de Witness Lee. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo: yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola, pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios, pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai.
En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.